Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas a este nuevo episodio de Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Estamos muy contentos. Además, como ya lo saben, en este nuevo formato, un formato diferente en el que podemos tener al invitado más cerca y hablar directamente con él para cubrir más expectativas y que el diálogo sea, por supuesto, mucho más moderno. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado nuevamente de estar con nuestro público en esta nueva temporada de su programa Contacto Legal y como habíamos anunciado además en redes con un formato innovador. Mantenemos nuestro programa de los días miércoles en vivo, pero también tenemos este nuevo formato que hemos preparado con mucho cariño para todos. Así es. Y bueno, como primer tema de este nuevo formato, tenemos un asunto muy especial, muy particular, que es la de nuestro país a la bicameralidad. El Congreso de la República, en una doble votación, como dispone la Constitución, pero no exenta de críticas, aprobó hace un tiempo la Ley 31988, que reforma nuestra Constitución y restaura la bicameralidad. Es sobre este tema de cómo va a funcionar el nuevo Congreso, las dos cámaras, la interpelación, la censura, el cierre eventual de la Cámara de Diputados, todo este conjunto de elementos que, digamos, no son nuevos, pero que van a tener una nueva articulación, son el día de hoy objeto de nuestra atención y para ello tenemos un invitado que, como siempre, ya es una marca de la casa, de mucha calidad. Además, es una persona espléndida, así que estamos muy contentos de recibirlo. Cristian. Efectivamente, hoy día nos acompaña el doctor Hugo Rovira. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y además ha sido oficial mayor del Congreso. Y como bien decía Julio, marcando siempre lo que ha sido una seña de nuestro programa, alguien que nos va a ayudar a entender lo difícil en fácil en torno a este tema del retorno a la bicameralidad. ¿Cómo estás, mi querido Hugo? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian. Gracias, Julio, por la invitación. Vamos a hablar de un tema que me gusta, o sea que vamos con las preguntas. Perfecto. Quizá una de las cuestiones iniciales respecto del retorno a la bicameralidad es cuál ha sido la tónica con la que se ha decidido adoptar dos cámaras. Valga decir, existe cierta expectativa de que con dos cámaras la calidad del debate parlamentario, la calidad de la legislación va a estar por encima de los estándares que hemos estado conociendo en las últimas gestiones parlamentarias. Diríamos que por ahí va el cambio más significativo de este regreso a la bicameralidad. Mira, yo lo veo de esta forma. En el 92, cuando hubo el golpe de Estado, se hizo la nueva Constitución del 93 y se estableció un Congreso unicameral porque se decía que eh, había mucha demora en las leyes, que las cosas no salían rápido, que había un freno de los partidos políticos. Pero en el tiempo hemos visto que al final de cuentas la bicameralidad era lo adecuado para un Congreso un país donde tiene una democracia joven todavía. Correcto. ¿Ok? Y por eso es que se decidió justamente esta vuelta a la bicameralidad, porque ha habido un mensaje, digamos, más llevado por cierto medio de comunicación en hacer pensar que el Congreso de la República es mejor Congreso porque aprueba muchas leyes. Entonces había una competencia entre los parlamentarios porque, entre comillas, querían ser los mejores parlamentarios y presentaban una cantidad de leyes impresionantes. Justamente en el periodo 2001-2006 llegamos a casi 15.000 y algo de proyectos de ley. ¿No? Batemos récord, no nos ganó ni China. Claro, ¿No? Esto era una barbaridad. claramente. Se aprobaban al año como 700 proyectos de ley. Eso era una cosa de locos. Justamente en mayo del 2006 hubo una gran reforma del reglamento, con muchos de nosotros como funcionarios fuimos a hacer cursos y ver experiencias en otros parlamentos y trajimos la novedad de los famosos grupos parlamentarios que tenían que hacer el primer filtro de los proyectos de ley. Las comisiones especializadas. Ahí se reformó el reglamento y se estableció que el primer filtro iban a ser los grupos políticos para evitar esta afluencia masiva Claro, que de cada proyectos de congresista ley. presentara la cantidad de proyectos que Es considera que fue una pertinente. El barbaridad. filtro se supone que era el grupo Y yo los parlamentario. invito, y sería bueno que invitaras a tus alumnos para que entren y vean la realidad de lo que hubo en ese tiempo. El perro peruano, el perro con pelo, el perro sin pelo, el niño nacido, el niño con nacer, botelleros, triciqueros, golosineros. Y si había no voy a decir nombres, pero si había un parlamentario que quería presentar muchos proyectos, quería modificar un código
un artículo del Código Civil que tenía 25 incisos, pues presentaba un proyecto por Por inciso. inciso. No, Entonces era, sí, claro, Dios mío. y no era uno, eran varios, porque lo que se quería era cantidad, número, ¿no? Ok, en el siguiente periodo, con el filtro de los grupos parlamentarios bajamos casi a la tercera parte. Pero otra vez ya no terminamos todavía este periodo y ya estamos en 11.000 proyectos de ley. Entonces, como vemos, la unicameralidad no es la solución, no es un tema de rapidez, Claro. ¿no? Porque no es mejor país porque se aprueba mucho. Claro. Ustedes también son abogados, como yo, no hay abogado que se sepa toda esta Ujú, cantidad de por normas supuesto. en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es una barbaridad. Pero además la deliberación creo que puede ser un punto importante también para la vuelta a la bicameralidad, ¿o cómo lo Pero ves? justamente eso, a eso iba yo. A eso. Ahora que se dieron cuenta que esta cantidad de proyectos no era la solución, pues vieron la posibilidad de, si bien es cierto, en el referéndum el pueblo decidió que no, pero creo que fue más porque todo por una coyuntura política y un mensaje, digamos, no muy completo al ciudadano. Los parlamentarios se dieron cuenta que sí hacía falta mayor estudio y mayor debate. Entonces, hemos vuelto al sistema donde nunca debíamos haberlo sido. Yo soy bicameralista, tengo las dos experiencias. Entonces, se está regresando a este nuevo sistema de la bicameralidad, que no es como el anterior. O sea, no como la de la Constitución del 79, un poco No, para que el público no. nos entienda. Exacto, porque en la Constitución del 79 ambas cámaras se controlaban, Ujú, ambas cámaras revisaban los proyectos aprobados en ellas ujú. y lo que salía era un buen proyecto de ley. Y les pongo como ejemplo que para que también sepan los ciudadanos y los alumnos que cuando se aprueba un proyecto de ley se envía al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República vea si lo promulga o no. Pero el presidente tiene un derecho de veto, Ujú, que en el Perú se llama observación de la ley. Ujú. En el tiempo de la bicameralidad, en la antigua Constitución del 79, del 100% de autógrafas, la autógrafa de ley es el documento final aprobado por los plenos con las modificaciones aprobadas, se redacta un papel especial que lo firma el presidente del Congreso o un vicepresidente. ¿Ok? Eso se envía al Ejecutivo. Del, eh, un promedio del 100% de autógrafas que se enviaban, en la cantidad que se enviaba, que no era tanto como ahora, el presidente de la República nos observaba, ejercía su derecho de veto entre el 3% y en el peor momento era el 5%. Ok. Con la bicameralidad hemos llegado, sobre todo en estos tiempos, casi al 40%. Con la unicameralidad, quiero decir. Con la Con la unicameralidad. unicameralidad casi al Sí, 40% en de... 20, 25, a veces Wow. 30, y hemos llegado en los peores momentos hasta casi 40%. Y No muchos por, más y aprobados no por por eficiencia. temas de fondo, sino, perdón, no por temas políticos Sino como era técnicos. antes, sino, y Temas. ciertos temas, sino era por temas de fondo, por temas de forma y por temas políticos. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que entendió el Parlamento? Tiene que haber mayor estudio primero y mayor debate. Pero además también el Tribunal Constitucional, no sé si esto aportó o no, habló de un principio de deliberación, ¿no? De la mínima deliberación en los proyectos de ley que a veces se perdía por estas discusiones o por esta baja participación al momento de los plenos y que se aprobaban normas sin Por dos más. razones importantes. Primero, porque comenzaron a exonerar el estudio en comisiones al proyecto de ley. Entonces iban de frente al pleno y casi no se debatían, se aprobaban tremendamente. Entonces, ¿cuál era el efecto de El la filtro, norma, el digamos, la filtro, discusión, la el discusión, debate. el debate? Entendiendo que en el Parlamento no es solo un solo partido, sino son varios partidos políticos que tienen pensamientos diferentes, intereses políticos distintos que ellos consideran el mejor para el país y que ya no había ni siquiera debate. Eso no puede pasar. Por eso que se decidió a una bicameralidad, por lo que me gusta, solo que el sistema es diferente a los sistemas bicamerales de otros países. Claro, en ese sentido, nuestra bicameralidad para el 2026, para que el público sea consciente, porque más van a votar y van a elegir a los Sí, representantes va a ser literalmente de ambas complicada cámaras. A eso es a lo que muy queremos llegar. complicada. ¿Qué va a hacer o cómo va a funcionar esta bicameralidad como para que tenga nuestro público una idea de qué va a ser la Cámara de Diputados, qué va a ser senadores, para tener un criterio más preciso de elección, ¿no? Digamos, con la antigua bicameralidad. Exacto. Tenemos tiempo, ¿no es cierto? Sí, claro. Por favor. El Congreso tiene tres funciones claras. Ujú. Representar,
legislar y fiscalizar o control político, ¿no es cierto? Supervisión de fondos públicos y el control de que el Ejecutivo y la entidades del Estado no vayan más allá de sus funciones, de acuerdo a la Constitución y la ley. Ok. Ahora todo lo hace el Congreso unicameral. ¿Qué va a pasar el próximo año cuando elijamos diputados y senadores? Vamos a hablar primero por la tercera función, la función de fiscalización y control político. Se han dividido en las funciones, que eso sí no me parece mal, me parece bien, porque el haber más parlamentarios va a hacer que el trabajo sea mejor repartido y mejor hecho. No hecho a la ligera, por eso que a veces no hay ni debate, llegan tan cansados que no quieren ni hablar, ¿no? Ahora, la Cámara de Diputados es la Cámara política, como antiguamente se le decía también la Cámara caliente, porque era donde Claro, estaba la efervescencia política, Exacto. ¿no? Y la Cámara joven, además. Entonces, tiene funciones claras. Por ejemplo, cuando venga la investidura, me voy a saltar algunas de las preguntas, pero cuando venga la investidura, y para que la ciudadanía sepa, la investidura es cuando el presidente elige un nuevo gabinete. Lo voy a decir en idioma muy sencillo. Por favor. Tiene que ir al Congreso y decirle al Parlamento, este es mi plan de gobierno y quiero que tú apoyes mi plan de gobierno. Ujú. En este Congreso unicameral, una vez que expone su plan de gobierno, establece sus políticas de Estado, le piden al Congreso el voto de confianza, La cuestión de confianza obligatoria. obligatoria. ¿Qué va a pasar ahora? Ya no va a ser obligatoria. Ya no le va a decir al Congreso, este es mi plan de gobierno, dame tú el voto de confianza. Simplemente va a haber un debate político. Ahí va a quedar. La cuestión de confianza se va a presentar ahora de una forma distinta, ¿no? Sobre políticas públicas o sobre el accionar del Ejecutivo. Correcto. Pero ya no puede, como antes que era un cheque en blanco sobre lo que sea, ¿no? Por eso fue que hubo problemas con Vizcarra, con el cierre, El Congreso. La la disolución fáctica, ¿no? El cierre fáctico. Bueno. Ahora ya no puede pedir cuestiones de confianza sobre funciones intrínsecas del Parlamento, como fue esa vez que no quería en ese momento el presidente de ese tiempo que se eligiera a los miembros del Tribunal Constitucional. No, eso es una función, es como decir a su médico, no cures, ¿no? O sea, o un profesor no enseñes. Era una locura, era una función establecida en la Constitución del Reglamento. Pero bueno, ahora ya no puede, solamente sobre sus políticas públicas, ¿ok? Ese sería un elemento diferenciador. Totalmente diferenciador. Okay. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos. Ahora bien, las interpelaciones, que es el cuestionario que le hace el Congreso al Consejo de Ministros o a un ministro sobre un hecho de interés nacional o sobre una ausencia de una función que haya hecho, una falta que haya cometido, ¿no? Le mandan su cuestionario de preguntas y hacen interpelación, eso va a ser en la Cámara de Diputados, la Cámara Política. El Senado no interviene para nada. No, en la interpelación no. En las invitaciones al ministro sí, ambas cámaras, porque le pueden pedir una invitación sobre un hecho de interés o para que explique un proyecto que haya enviado al Poder Ejecutivo, por ejemplo. Porque los ministros pueden ir al debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ahora, como era antes también. Esta parte es igual, por ejemplo, ¿no? Claro, pero eso es producto para que el público sepa que al final las normas se van a aprobar tanto en Cámara de Diputados como en senadores. Estamos hablando primero de la función de control político. ¿Ok? Las comisiones de investigación tan políticas sobre hechos de interés nacional solo van a estar en la Cámara de Diputados, no en el Senado. ¿Qué va a hacer el Senado en el tema de control político? La estación de preguntas, que es una figura que se trajo del Parlamento español y el italiano, pero no se usa. Y debería usarse porque eso calma la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y además es muy útil, pero hace mucho tiempo que no se usa. En Inglaterra se usa semanalmente. Sí, y en España es una vez al mes, ¿no? Pero acá se supone que el reglamento dice que debe ser una vez al mes también, pero no se ha hecho en todo este periodo y el anterior tampoco. Ojo. Ahora bien, el Senado, ¿qué va a tener sobre el control? Va a tener el control sobre los decretos de urgencia, los decretos legislativos y los acuerdos, tratados y convenios internacionales. Otro tema que Entonces, cuando el Ejecutivo hace legislación delegada, el control sobre ese producto va a recaer sobre el Senado. Claro, es decir, el Congreso es el único que tiene el poder de aprobar leyes, lo digo sencillito para el público, ¿ok? El Congreso es la única entidad, no es el único en presentar proyectos, pero es el único que los aprueba. Y este poder de aprobar leyes se lo puede prestar al Poder Ejecutivo solo cuando el Poder Ejecutivo se lo pide, con materia fija y un tiempo determinado. Y el Congreso puede decir, sí, te doy sobre esta materia, se puede decir, no, solo quiero sobre esto y solo por este tiempo, ¿no?
pero no es un cheque en blanco, porque lo que va a hacer ahora el Senado es, a ver, tus decretos, el Ejecutivo no va a emitir leyes, sino decretos legislativos, y los va a enviar al Congreso para que el Congreso, en este caso el Senado, para que el Senado vea si está de acuerdo, lo puede modificar o lo puede derogar. Entonces no es un cheque en blanco. Ahora, la Constitución también le faculta al Poder Ejecutivo que puede emitir decretos de urgencia solo sobre temas financieros y económicos. También los tiene que enviar al Senado para que los revise si están constitucionalmente bien presentados, si tienen que ver sobre esta materia. Le puede decir si están bien, los puede modificar y los puede derogar. Igual, en el caso de los tratados, convenios y acuerdos internacionales, el presidente de la República puede firmar un convenio con otro país, pero lo tiene que ratificar el Senado. No solamente de nuestro país, sino también del país firmante, ¿no? Del otro país firmante. Esas son Correcto, las ese es el funciones. segundo elemento diferenciador. El Sí. tercero creo que también iba, no sé si voy en la misma línea de usted siguiendo el pensamiento, es el tema del juicio político o de la acusación Ahora constitucional. bien, Ujú, dentro también del control político están las acusaciones constitucionales. En este Congreso unicameral primero van a la Comisión Permanente, que es un pleno chiquito que funciona todo el año, sobre todo en el tiempo de receso, ¿no? Y pasa como última instancia al Pleno en este Congreso unicameral. ujú. ¿Qué va a pasar en este Congreso bicameral? Que eso es muy parecido al anterior también. Nace el proceso en la Cámara de Diputados y la última instancia, o sea, quien va a acusar e inhabilitar va a ser el Senado. ¿Ok? Y solo no son a todos los funcionarios. Puedo también comentar eso también para que sepan que la acusación constitucional no es a todo el mundo, es a 9 funcionarios. Y lo digo en orden de jerarquía. Presidente de la República, senadores y diputados, ministros, magistrado del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, vocales supremos, fiscales supremos, defensor del pueblo y contralor por faltas o delitos cometidos durante su función, no antes ni después, pero sí pueden ser acusados hasta 5 años después de haber dejado el cargo. ¿Ok? Ujú. Nace en la Cámara de Diputados y de ahí el Senado es la última Con instancia. lo cual ya no es posible, y eso que me parece que está bien, que algunos parlamentarios tengan que abstenerse de votar, ¿no? Ya no, porque eso era Era un problema. era un dolor de cabeza que al final se resolvió, ¿no? Hace un tiempo ya se había resuelto, porque antes eran los de la comisión permanente no votaban, pero si yo no había estado podía votar. No, ahora se estableció que los titulares, así no hayan estado, no votan. Ujú. Y los accesitarios sí es que hubieran reemplazado al titular. ¿No? Correcto. Pero hubo un problema hace poco Pero hubo un sobre... problema porque decía, bueno, si yo no fui, me reemplazó este, ¿por qué yo nomás, no? Ujú. Pero ya el Pleno tomó decisiones en ese momento, digamos. Eso ya no se va a repetir. No, porque ahora es diputados una instancia, senadores otra. Ya no, los diputados no están en el Senado, por lo tanto, son entidades distintas, ¿no? Ahora, Sí. en Estados Unidos, por ejemplo, en este tipo de casos, quien preside el juicio político es el presidente de la Corte Suprema. O sea, se hace ante el Senado, pero quien preside es el presidente de la Corte Suprema, porque es un mini juicio. Sí, claro. O sea, no sé si eso Pero hubiese es sido que, oportuno también para como regular claro, los lo que mini pasa es que en juicios. Estados Unidos sí hay una parte jurisdiccional. Aquí es un juicio político, no jurídico, porque se acusa sobre indicios, ¿no? Cierto. Eso es un tema diferente que es un hilo muy fino, además, ¿no? Porque igual hay que sustentar pruebas y todo lo demás, pero digamos es un hilo muy fino y aquí impera mucho también la decisión política. Por lo tanto, el expediente va dependiendo de si es el tipo de delito al Ministerio Público o la Corte Suprema y ellos se encargarán de la investigación porque inclusive la Suprema puede absolver al investigado o al acusado. Y si es que lo absuelve, entonces retoma otra vez todos sus derechos de parlamentario y además le van a pagar todo lo que no le han pagado porque eso va a una cuenta especial en el Banco de la Nación. Como a la señora Benítez, Eh, la parlamentaria Benítez. sí, claro, hubo otra más, creo que fue Marta Chávez, si no me equivoco, también que tuvo este tema, ¿no? Ujú. Han habido Luna también tuvo ese problema. Han habido algunos parlamentarios que tuvieron esto y al absolverlo regresaron al Parlamento y recobraron todos sus derechos. Bueno, permítame preguntarle, si me permites, ¿cómo ve la articulación general con motivo de la bicameralidad? ¿Cómo ve este tema de pesos, contrapesos con el Ejecutivo, la relación de pronto con el Programa Nacional de Elecciones? ¿Cómo queda la órbita general constitucional en la lógica de la separación?
No, mira, yo no veo mucha complejidad en el tema porque al final las funciones están muy bien delimitadas. Diputados tienen unas cosas, senadores otras. Solamente hemos hablado del control político, todavía nos falta hablar de la función legislativa, Ujú. ¿no? Y la de representación, que al final eso sí es igual. De la parte y funciones especiales, que es otro tema importante, ¿no? La Cámara de Diputados va a tener sus propias funciones, que es la de interpelar, la de la investidura, ¿no? Los pedidos de información, que sí lo pueden hacer ambas cámaras, las comisiones de investigación, que lo hace diputados, la estación de preguntas. Entonces, esa parte de control ya la tiene, ¿no? La Cámara de Diputados. El Senado verá lo que le corresponde en los temas de decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados. eh, sí van a tener juntos pedidos de información e invitaciones para temas puntuales, ¿no? Entonces, yo no veo el tema diferente. El Congreso, el Perú ha sido mayormente bicameral que unicameral y ha funcionado perfectamente. Pero quizá para complementar lo que decía Julio, en todo caso, sin perjuicio de la función de control político, si también hay algún cambio, es quién se va a encargar del nombramiento de altos funcionarios, ¿no? Ya, Creo que ahí hay un perfecto. punto importante Es dentro que, de lo que decía sí, Julio de la separación de poderes. como te decía, esta es la otra parte de las funciones especiales que tiene el Parlamento. Ujú. Actualmente, esas funciones especiales están divididas entre la Comisión Permanente y el Pleno, ¿no? El Pleno elige, porque están los 130, escogen entre ciudadanos, la Comisión Permanente no elige, recibe el candidato y ratifica o designa. Ahora esas funciones las va a tener exclusivamente el Senado de la República, Ujú. ¿no? Bueno. Por ejemplo, para la elección de magistrados del TC y la Defensoría del Pueblo, actualmente se piden eh, dos terceras partes. Exacto. Una votación calificada, ¿no? No, calificada es mayoría, mitad más uno. Esta es más que calificada, digamos, ¿no? Ahora la va a tener el Senado también con las dos terceras partes. Ujú. ¿Ya? Entonces, solamente para magistrados del TC y defensor del pueblo. Los directores del BCR, hay que tener claro que el BCR tiene 7 directores, de los cuales 4 elige el presidente de la República. Entre estos 4 está el presidente del BCR, ¿ok? Y los otros 3 los elige el Senado. Va a ser el Senado ahora, pero sí va a ser con mayoría calificada. Ujú. Acuérdate, mayoría calificada absoluta es mitad más uno del número legal de Y miembros. cuando es 2/3, ¿qué calificación se le da? 2 tercios. Ah, El ya. No nombre tiene, no porque tiene yo otro también, nombre más que yo dos tenía tercios. entendido que mayoría absoluta era 50% más No, uno y no, no, no. calificada 2/3. Es lo que todo el mundo ha pensado, pero no, absoluta y calificada es lo mismo. Ok. ¿No? Porque es la mayoría de votos que hay. Ujú. Pero solamente los 2 tercios es para la elección de De ciertos acuerdo. funcionarios y para la reforma constitucional es un número superior a 2 tercios. Nada más. Esa es la diferencia. Bueno, nos decía también que había que analizar el tema de cómo se iba a hacer la legislación, ¿no? A mí me suena en la mente que la legislación se iba a pasar por ambas cámaras. Sí. Una primera en la Cámara de Diputados y luego tiene que ratificarse la votación en la Cámara de Senadores. ¿Esto le parece, es así primero? Y luego, ¿eso está bien o cómo hubiese sido de pronto mejor? Porque, por ejemplo, el doctor Delgado Dimas, que como le decía antes que empecemos la entrevista, hemos entrevistado hace 3 años sobre este tema, decía que no, que a él no le parecía la forma como se había articulado la función. Y yo concuerdo mucho con cierto porque ambos venimos de la experiencia bicameral, él de la Cámara de Diputados y yo del Senado. Em, Voy a explicar cómo es ahora y luego voy a decir cómo era antes, ¿ok? Ahora solo tiene la iniciativa legislativa la Cámara de Diputados, ojo. Entonces, los proyectos van a nacer ahí y sea el nacimiento de los diputados o que venga el Poder Ejecutivo, de los ciudadanos, ¿no? De las personas que tienen iniciativa legislativa. Comienza en el Senado va al estudio de comisiones. El procedimiento sí me parece simpático en la Cámara de Diputados porque ahora, em, cuando entra el debate en el Pleno, eh, se van a presentar modificaciones. Y no es que se van a agregar inmediatamente. No, todas estas modificaciones planteadas en el Pleno van a ir otra vez a la comisión para que la comisión Ok. Ujú. haga un texto sustitutorio sobre estas modificaciones No sobre la planteadas. marcha, como se No suele sobre hacer. la marcha, porque lo que no se quiere es cantidad ahora, ¿no? Y va a volver a regresar otra vez al Pleno para decir, estas son las modificaciones que se plantearon, este es el texto que la comisión propone, ¿ok? Entonces, eso es lo que se va a volver a discutir, se aprueba, y luego va al Senado. Ahora,
El Senado no tiene iniciativa legislativa y ese es un problema que tiene que resolver la Comisión de Constitución y con el nuevo reglamento. Si bien es cierto, la Constitución dice que el Senado modifica o rechaza, ¿no? O ratifica, pero yo digo algo que además es vital. ¿Qué va a modificar si no tiene iniciativa legislativa? ¿Solo sobre la forma o sobre el fondo? Me preocupa eso porque si no tiene iniciativa legislativa, ¿cómo va a modificar sobre el fondo si no puede legislar? Solo tendría que devolver. Claro. Y no se puede, Ujú. porque Claro, la última solamente palabra la aprueba o tiene el rechaza. Senado. Es o aprobar o rechazar, básicamente. Exacto. Ujú. Entonces es Eso como, puede una crear un comisión, cuello es también. como una comisión redactora. Ujú. Y no debería ser, porque la idea es que pueda corregir errores de fondo si los hubiese, justamente para que salga un mejor proyecto. Igualito llega al Senado, va a comisiones, regresa al Pleno y ratifica, modifica o rechaza. Pero lo que dice ahora este nuevo procedimiento es que si en el tiempo, que todavía no se estableció el tiempo, lo tiene que determinar el reglamento, ¿ok? Si en el tiempo determinado el Senado no ve el proyecto, entonces el presidente del Congreso, ambas cámaras, esto lo vamos a hablar en un Que ratito, alternan, ¿ok? además, ¿no? Eso lo vamos Que a se van a alternar, eso sí como era antes, se alterna, va a enviar la autógrafa al Poder Ejecutivo del proyecto que aprobó diputados. como un silencio positivo, más o menos. Exacto, tal cual. Ujú. ¿Ya? No silencio administrativo, sino positivo. ¿No? Sí. ¿Ok? Así, tal cual. ¿Ya? Entonces lo va a enviar al Ejecutivo para que lo vean si lo promulga o no. Correcto. Ujú. Ahora, ¿cómo es ahora? ¿Cómo era antes? En lo que yo concuerdo con César. Entonces, si diputados, suponiendo que todo nace en diputados, si diputados nace la iniciativa, va al Senado y el Senado, con iniciativa legislativa, corrige temas de fondo. Pero ¿qué pasa si el diputado quiere insistir o quiere mm, aceptar o modificar lo que aprobó el Senado? Porque también se puede equivocar el Senado. ¿Quién Claro, controla el Senado? Claro. Ujú. El control del Senado de diputados, pero no de diputados al Senado. Eso ya no hay. Lo que antes se llamaba comisión mixta, ¿puede ser? No, eso era No. la conferencia. Ah, ok. Ah, conferencia. Eso era una conferencia. Cuando no se ponían de acuerdo las cámaras, se reunían de ambas cámaras para llegar a un texto. Que si bien se no era vinculante, volvían las cámaras y ahí. Claro. Pero ya por lo Había general, un ahí acuerdo. quedaron. Han habido pocas conferencias, sí. Ya. Pero han habido, digamos, ¿no? Ahora ya diputados no tienen ninguna voz si es que el Senado, de la decisión que tenga el Senado. ¿Qué pasa si el Senado se equivoca? Claro. Ya el diputado ya no tiene ni voz ni voto, ya no puede insistir, no puede allanarse a lo que dijo, Ya está fuera del control de lo que puede ya, hacer la ya Cámara perdió de el control, Diputados. que antes antes lo tenía. Mm. Ambas cámaras lo tenían porque podían hacer en ambas cámaras. Era como un control más recíproco. Por eso que Claro. es imperfecta esta bicameralidad. Y Realmente. que puede traer algunos problemas. Podría. Quiero pensar que no, porque se supone que la Cámara de Senadores ahora son de personas que tienen más experiencia, más conocimientos, son mayores, han vivido más, porque no tengo que decir que todos son abogados, porque los congresos del mundo están compuestos por personas de toda la sangre, por decir algo así, ¿no es cierto? Ahora, en ese punto quisiera incidir, pensando nuevamente que el público tenga un mejor criterio, digamos, de cómo volcar su voto en el 2026. ¿Cómo va a ser el tema del criterio de elección de senadores y diputados? Sin perjuicio de los requisitos, que también será importante enfatizarlos, como bien Te lo decías, explico de todo. la edad y o de la experiencia, lo de las circunscripciones electorales, ¿no? Porque mucha gente tiene quizá en el radar el Congreso norteamericano, que son 2 senadores por Estado federal. Es exactamente así, un poco para que el público se informe. Claro. Y es bueno que explicarlo porque también lo explicamos dentro de la oficina de participación ciudadana que tiene el Congreso, que vamos por... Y justo acabo de llegar hoy de Huancayo, Claro. de tu tierra, creo, Claro, ¿no? claro, sí. Lindo, qué lindo Huancayo, me encanta. Bueno, Gracias. y hemos estado en una formación de jóvenes líderes, ¿no? A ver, estas elecciones van a ser difíciles. Yo lo primero que le digo a la ciudadanía es, lean los planes de gobierno, porque los congresos del mundo, entre ellos el nuestro, los votos son en bloque. Entonces, si yo voto, no se puede votar al revés como votamos la mayoría de peruanos. Votamos por persona sin interesarnos en el partido político. Y no funciona así. Primero hay que leer los planes de gobierno y escoger el que a uno le parece el mejor para el Perú. ¿Ok? Una vez que yo escojo el plan de gobierno, recién ahí tengo que ver en el menú de candidatos cuál es al que yo le voy a entregar ese tremendo poder para que él decida por mí. Vamos por ahí. Ahora, para diputados es fácil, porque es como ahora con los congresistas. Distrito múltiple, es decir, hay una cantidad determinada de parlamentarios por región
de acuerdo a la población. Ujú. Ahora van a ser 130. Por ley orgánica, Por ley puede que va a ser aumentarse. modificación de reglamento, porque nuestro reglamento tiene fuerte ley orgánica, dicho por la Constitución, podrían aumentar en base a la población, como en otros países, que sí, eso me parece correcto. ¿Ok? Entonces, diputado está facilito. Lima tiene 33, Perú en extranjero 2, Lima provincias 4, Callao 4, Tumbes 2, Tacna 2, y así se reparten todos, ¿no? Correcto. El problema viene en el Senado. Son 60 senadores, de los cuales 30 son por distrito múltiple. Uno por cada región, Ujú. ¿ya? Ok, ahí vamos con 26, incluyendo Dime que ya. Lima y Callao, perdón, 24 más Lima y Callao, más 2 por peruanos en el extranjero Ujú. y 4 por Perú. Entonces van a ser 30 por regiones Ok. y 30 distrito único. Distrito único es a nivel nacional. ¿Ok? Distrito múltiple por regiones, distrito único a nivel nacional. Entonces, para senadores va a ser bien difícil porque me imagino que si tenemos 2 cuadraditos, votaremos uno por región y otro nacional. Claro, claro. Para Senado. Para el Senado. Lo que quiere decir que va a haber un rectángulo para Senado, Cámara, o perdón, para el Senado regional, Senado nacional. Senado Nacional, y aparte para diputados. Para Y diputados. aparte para presidente. Y aparte para presidente. Claro. Y aparte, ojo, para parlamentarios Para andinos. sí, sí. Así es que Y aparte números preferencial. sí. Así es que Una cédula complicada. 40 partidos. 43 exactamente. Sí. Claro. Ahora, los requisitos también son diferentes, o sea, para postular a senador. Vale, ahora, ojo, y acá también hay confusiones en el Senado. Para diputados facilito. ¿Qué nos dice la Constitución? 25 años, peruano de nacimiento, derechos civiles estables, es decir, no estar preso en buen romance. Senadores es 45 años mínimo, pero si yo tengo menos de 45 y quiero ser senador, el otro requisito que me piden es que haya sido parlamentario, congresista y después diputado, ¿no? Correcto, Ahorita congresista. correcto. Por ejemplo, yo pongo como ejemplo a Adriana Tudela, Ujú, tiene 37 añitos, ujú. si ella podría ser senadora, porque si bien es cierto, no tiene 45 años, pero ha sido congresista, Ok. ¿no? Entonces Sí, ella podría presentarse para el Senado, por ejemplo. Ok. ¿No? Correcto. Entonces, no es que tiene que haber sido congresista para ser senador, no. Es o 45 años y si es menor, Vamos a congresista. ver si. Es una u otra. Claro, ¿No? y solamente una preguntita más ahí al respecto es, ¿y ahí va a haber reelección inmediata? Sí. O sea, Si bien indefinida. es cierto, en el Congreso complementario eliminaron la reelección, Ujú, ya la aprobaron. ujú, O sea, ya hay reelección inmediata. ujú. Ahora, ¿cómo ve usted este tema de la reelección? Porque es importante explicarlo, ¿no? Eh, Mucha gente, un número enorme de personas, no está de acuerdo con la reelección, pero hay que explicar, creo que es un tema muy importante y además creo que nos podría hablar incluso de la tasa de reelección que hay. Sí, perfecto. Esa pregunta me encanta porque además me la hacen siempre en todas las clases que doy. A ver, el trabajo del Congreso, el procedimiento parlamentario, no lo enseñan a las universidades. A nosotros los abogados nos enseñan a cómo aplicar la ley, no cómo hacerla. ¿Ok? Entonces, el procedimiento es complejo, es denso. Entonces, cada vez que se viene un nuevo parlamentario, se demora 1 o 2 años para aprender el procedimiento. Y recién el tercer año comienza a ser parlamentario de verdad con todas las de la ley, digamos, ¿no? Sí, pues. Entonces, hay una pérdida de tiempo natural, porque no es que sea fingido, sino es algo natural, porque no es abogado, y así lo fuese, ¿ah? Inclusive, Claro, ¿no? No entiende bien porque el procedimiento legislativo es complejo, falta el de control político, que cada mecanismo tiene un procedimiento determinado, ¿no? Entonces, es un procedimiento complejo que no todo el mundo lo sabe. La idea de la reelección del parlamentario es que vengan con experiencia para que arranquen el trabajo. Ahora, la ciudadanía tiene que entender que si yo voy a reelegir a alguien es alguien porque ha hecho bien su trabajo. Y a lo que tú ibas, el porcentaje de reelección no es que sea ni siquiera 40%. No pasa el 5% a veces. Esta última ha sido 5%. Ha sido entre 5 y 10. Ujú. ¿No? Antes era 20%. Antes. ¿No? Ahora es entre 5 y 10. Entonces tampoco es algo que perturbe a la ciudadanía, eso lo tiene que tener el ciudadano, ¿no? Yo voy a votar por alguien si es que es alguno que viene, que ha sido parlamentario en el periodo anterior,
porque ha hecho bien su trabajo y considero que lo va a hacer mejor ahora, con mucho más experiencia en este nuevo periodo. Por eso es que en los parlamentos del mundo existe la reelección. No así en los otros funcionarios, pero sí en el Congreso. Y en el caso de la reelección parlamentaria, solamente precisar, es indefinida, es decir, uno puede, como congresista... Dice inmediata, Claro, no te pone un tope. claro, claro, eso es lo que quería ¿Ya? preguntarte. Al no ponerte tope, Es abierto. abierta. Ok, vale, perfecto. Desde ahora, los congresistas que están actualmente pueden. Desde ahora. Sí, desde ahora. Desde ahora. Los anteriores no. Ellos no, porque ellos aprobaron, digamos, la no reelección y no fueron reelectos. Entonces, los que vienen ahora sí han hecho esta reforma, con la que yo estoy de acuerdo. Entonces, viene vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Un congresista, un ex congresista en la actualidad, ¿no? Solo puedes aspirar al 2026 como diputado o como tiene la experiencia de congresista puede calificar para ser senador. No, no, no. Es que la Constitución no te pone otros requisitos más que la edad Mm, o la experiencia de haber sido parlamentario, mm, ¿no? O sea, si yo soy, por ejemplo, diputado a la edad que tengo, lo di cuánto para que la chica no calcule mi edad, ¿no? Pero ya podría ser senador, por ejemplo. También podría ser diputado mm, o claro. senador, dependiendo. La Constitución solo te dice 45 años como mínimo o haber sido parlamentario. Quizá ya para terminar, una última pregunta, si nos permite, mi querido Hugo, es ¿cómo se va a dar esta implementación? Porque lo que dice la Constitución es que cada Cámara aprueba su reglamento, Sí. pero en este momento tenemos un Congreso unicameral, recién vamos a conformar las dos cámaras a partir del 2026. Entonces, ¿cómo se va a dar esa transición? Como para que el público sepa que no va a ser como borrón y cuenta nueva, ¿cuál va a ser la dinámica? ¿Cómo se implementaría esto? Es que tampoco lo sabemos. Es Claro, un eso tema es lo que quería complicado. preguntarte, aprovechando La tu Constitución, experiencia, ¿cómo sería? sí, la Constitución dice que las cámaras aprueban su reglamento. Exacto, exacto. Las cámaras, no este Congreso unicameral. Correcto, ¿Ok? correcto. Entonces, lo que puede pasar es que elijamos las dos cámaras y no tengan forma de empezar su trabajo hasta que primero lo que tengan que hacer es aprobar su No. reglamento. Yo lo que creo que A estos ver. reglamentos que van a aprobar las cámaras van a funcionar de manera temporal Ajá, hasta que las cámaras o lo ratifican o aprueban un reglamento nuevo. ok. Porque tampoco sabemos si es que van a hacer una reforma constitucional para devolver la iniciativa legislativa al Senado. Claro, como un modelo que es por armar, ¿no? Hasta Sí, ciertos claro. sectores. Lo que pasa es que quienes han armado esto no tienen experiencia, no han tenido la experiencia bicameral. Claro. Los reglamentos han sido hechos y la reforma constitucional planteada por personas que no tenían la experiencia anterior. Entonces, han innovado, Claro. ¿no? Ha sido creativo, como Han sido decíamos, creativos, de sí. voz en off. Algunas partes interesantes, Sí, como claro, por claro, ejemplo claro. la repartición de las funciones de control político, esa sí me gusta, Ujú. porque va a ser un tema mucho más ordenado, ¿no? Y cada quien va a saber Claro, lo que como una tiene que cámara hacer, política y la otra cámara más más reflexiva. reflexiva y de Exacto. nombramiento de altos funcionarios. Sí, O sea, hay una serie de exacto. roles más o menos más marcados. Mucho más marcados, ¿no? Ujú. Em, en el tema legislativo, sí, solamente hay ciertas partes que me preocupan un poco, que no sé si lo va a definir este reglamento o ya será tarea para cuando venga el nuevo Congreso. Perfecto. Sí. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando. El Sí, tiempo se ha claro. pasado muy rápido. Ojalá que podamos hacer una conversación, una entrevista Cuando adicional quieran. de pronto ya después de las elecciones o un poco antes del inicio del nuevo Congreso para ir viendo Mira, cómo se cuando va a quieras. articular. Además, porque la situación va a ser muy innovadora, como ya hemos dicho varias veces este verano. Y vamos a ver cómo se va moviendo. Por ejemplo, también Sí. podría ser una reunión para hablarles sobre lo que el Congreso ofrece al ciudadano y todas las cosas que tiene que la ciudadanía no lo sabe. Correcto. Es correcto. Puede quedar pendiente eso. Por supuesto, le tomamos la La palabra. casa ya de por sí es abierta para ti, tú eres parte de nuestra familia a partir de ahora, así que no sea la única vez en la que nos Encantado. acompañes. Gracias, Cristian. Sí. Gracias, Julio. Muchísimas Y gracias. cuando quieran, me tienen a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas Y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo programa, en este nuevo episodio que ha estado muy bueno. Considero que la bicameralidad va a traer cosas importantes, innovadoras, interesantes. Vamos a ver cómo funciona la reelección, vamos a ver cómo funciona este nuevo equilibrio en el juego político y en la articulación de la separación de poderes. Vamos a ir chequeando las cosas sobre el asunto, hay que aprender sobre la marcha.
Muchas gracias a todos, a todas, Cristian. Sí, bueno, primero, nuevamente, muchas gracias, Hugo, que no sea la Siempre. primera ni única vez que esté con nosotros. Encantado. Y a todas y todos que nos han escuchado, infórmense, porque finalmente aquí Hugo nos ha podido ayudar a entender un poco más cómo se viene la bicameralidad, pero igual nos atañe a cada uno y cada uno de nosotros la tarea de buscar la información, que por cierto está allí, para que podamos tomar una mejor decisión ahora con miras a las elecciones de 2026 y elegir adecuadamente diputados y senadores. Quizá Por nuestra algunas... parte, muchas gracias y Sí. dejamos las palabras de cierre No, al efectivamente. contrario, gracias a usted por la invitación, gracias a Yossi que ha estado filmando todo el rato, ¿no? Y a los ciudadanos que nos están escuchando, yo los invito también a que entren a la página del Congreso, a la parte de participación ciudadana. Hay muchos programas, todos gratuitos, que ofrece el Parlamento para poder aprender un poco cómo funciona el Congreso. El Congreso no es tampoco el patito feo, tiene cosas muy buenas. Solo que los medios de comunicación sacan lo que vende, que no necesariamente es lo bueno, y sería bueno interesarse y poder también ser parte de la historia de la ley. Así que los invito a que entren ahí y gracias por la invitación, Julio, gracias, Cristian, Encantado. y me Muchas tienen gracias. siempre a su disposición. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.